Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios lo bendiga a nuestros hermanos y hermanas. También estamos llegando, Dios bendiga a nuestras hermanas que han llegado hoy día de Lima. Señor los bendiga, bienvenidas. Amén. Gloria al Señor. Qué alegría verlos. Amén. Encontrarnos y adorar juntos al Señor. Dar un tiempo alrededor de su palabra. Dios también bendiga a todos nuestros hermanos que estén a través del internet. El Señor los bendiga grandemente. Randy también está por acá, Dios te bendiga. Hermano Randy. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos siempre venir a la presencia del Señor lleno de expectativa, lleno de deseo de ser instruidos, adiestrados en la esfera de nuestra fe para ser reales soldados cristianos. Dios es muy capaz en entrenar su gente. Dios es tan capaz de traer a escena soldados victoriosos. Solo se requiere gente con un deseo de querer ser lo que Dios desea para nosotros. Aleluya. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estén conectados. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Leamos en Primera de Reyes. Una vez más, queremos a ver si terminamos, no sé, o a enfocar un poco más nuestro tema que estábamos viendo. Esta orden que Dios le da no es algo sencillo. Es aquel, cuando nosotros vemos el profeta, cuando narra esta escena de Elías allá en el Monte Carmelo, el profeta dice, Dios le abrió a Elías los 7 sellos y le mostró que habría 7,000 y le mostró, el rapto para él. Él vino bajó de ahí de la montaña con fe de rapto. ¿Se da cuenta? Dios hizo una gran labor, una gran obra aquí en este capítulo que vamos a leer. Y entonces no es algo sencillo, hermano. Esta escena es la profecía para el tiempo del fin. Porque Elías, hasta antes de eso, él está pensando que él va a morirse, ¿ve? Y desea mejor morirse. Leamos esa escritura, el capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, un día entero de camino. Allá en la montaña, al desierto, fuera de la civilización. Tanto era su temor, fue un poder grande suelto en la esfera invisible. Era la muerte, él veía la muerte cabalgando, con un objetivo. El objetivo de la muerte era Elías, el caballo amarillo. Elías estaba un poco temeroso, un día de camino allá al desierto. Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel dijo a Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo tiempo te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Observe. Luego continuamos leyendo
pero oremos para que tomen sus asientos. Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das hoy día. Tu palabra es tan infinita y nuestra necesidad es tan grande, Señor. Y que tú sabiendo ello nos has provisto una jornada aquí en la tierra y también has provisto, Señor, los medios por los cuales podemos reunirnos, no solamente la audiencia visible, pero también a través de la transmisión que tu gracia provee, Señor, los recursos para ello. A través de ello podemos, Señor, conectarnos con nuestros hermanos en los diferentes lugares y vemos que nuestra gran necesidad es tu palabra. Vemos, Señor, que ello trae a escena realidad, Señor, de la verdadera unidad que nos conviene. Y al encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos, que muchas veces no lo vemos por la transmisión, nos damos cuenta del efecto, Señor, de tu gloriosa palabra. Por lo tanto, Señor, te agradecemos esta oportunidad y al entrar a estas escrituras, ciertamente, Señor, hay expectativa en nuestro corazón, porque ciertamente solo tú eres el único que puede abrir, Señor, tu palabra. Solo eres el único que puede llevarla al corazón de tus hijos, que anhelen ello. Nuestra labor, Señor, es tener fe, venir con esa necesidad, con ese deseo, con esa súplica y saber que tú respondes siempre a un clamor sincero. También, Señor, tenemos fe que cada creyente tiene recursos por los cuales, Señor, tu palabra viene y como resultado, Señor, Padre, nos motiva a mirar, Señor, por tu palabra, los grandes resultados de la fe, Señor, del efecto de tu palabra en la vida de tus hijos, Padre. Vemos eso tomando lugar y creemos, Señor, que eso no va a detenerse, porque esta es una hora gloriosa, Padre. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Cada vez está pasando el tiempo y bueno, agradecemos a Dios que no esté pasando vanamente. Agradecemos a Dios que hay resultados en nuestra vida, pero nuestra hambre debemos cuidar que nunca sea escaso por Dios y su palabra. Gloria al Señor. Entonces esta es una gran escena. Recuerde, que Dios, entendiendo lo que necesitábamos, Él dijo que Él murió y luego después de su muerte Él hizo una promesa, que Él enviaría un maestro. Esa era nuestra necesidad. Antes de eso era que alguien viniera y pagara el precio de nuestra redención, un pariente cercano, y Él se hizo hombre para pagar el precio. Lo siguiente a la muerte de Jesús es la necesidad para nosotros, la necesidad del maestro, la necesidad de instrucción, la necesidad de una lluvia de enseñanza. Porque debemos nosotros mostrar y exhibir ante Dios, ante su pueblo, ante el infierno, la actitud de hijos obedientes. Porque después de ellos solamente habrá una exhibición de hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Entonces, queremos nosotros ser instruidos porque venimos determinados a operar obediencia. Pero, ¿cómo podemos hacer lo que se requiere si no lo entendemos? Por eso Dios prometió que tomaría lugar un tiempo de enseñanza, de instrucción, después de lo que el precio que Él pagó. Y definitivamente agradecemos al Señor el tiempo que nos ha tocado vivir, porque ha habido un tiempo glorioso para nosotros, siendo que Dios envió un gran mensaje por el cual podemos entender esta palabra. Lo que acabamos de leer aquí es tan glorioso y el profeta se refirió a esto, sobre todo en los sellos, esta escena tan importante. Recuerde, el profeta cuando va a predicar el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo, él va a tomar esta escena, va a tomar a Elías. El profeta dice, miren, los juicios descendió, y el alimento espiritual viene a escena cuando dice, cuando el juicio de Dios ha descendido, entonces hay alimento para los hijos de Dios, pero escondido, oculto. Para todos solamente tienen acceso a ese alimento los hijos de Dios. Elías tenía un lugar secreto, un lugar donde era alimentado, en el tiempo donde el juicio había sido dado a la tierra. Después de pasar a ese alimento de donde los cuervos lo alimentaron, recuerda, hay 3 fases de ese alimento. Primero es Elías siendo alimentado por los cuervos, puede retroceder al capítulo 18. Lo siguiente es Elías
siendo llevado a la casa de una viuda. La profecía a la cual Jesús se refirió cuando Él les habló que había muchas viudas, dijo en los días de Eliseo, pero no fue a ninguna de Israel, fue a una viuda allá. ¿Ve? ¿Qué lugar era? Sarepta, la viuda de Sarepta. Entonces, una viuda gentil. Pero luego entra la tercera fase del alimento escondido. ¿Se da cuenta? Si el alimento que le daban los cuervos era bien escondido, más escondido era el alimento que estaba dándole la viuda. Porque cuando ellos iban a la casa, no hallaban nada. Pero a la hora de comer, la harina no escaseaba. El aceite era un alimento escondido, era invisible, pero ahí estaba. Y bajo ese alimento él regresa y se enfrenta a Jezabel, bajo la segunda fase de ese alimento. ¿Ve? Y destroza y saca fuera de escena a los profetas y de Baal. Pero luego él entra a captar la presencia de ese espíritu de muerte cabalgando. Entonces él desea salir de la escena, piensa que está solo. Si usted puede ver, cuando ya Dios lo encuentra, él dice: ¿qué haces aquí, Elías? Estoy solo, dijo. Exactamente, Elías, el hermano Branham, pasando por sus tres fases de traer el alimento. ¿Ve? Primer jalón, segundo jalón, tercer jalón. Entonces cuando él ya entra, mire bien y vigile bien esa tercera fase. Cuando Elías empieza a comer de ese alimento, entra ya al enebro y empieza a comer de ese alimento ya súper escondido, porque era un alimento que descendía del cielo. No había en la tierra donde hallar ese alimento. Podían recorrer toda la tierra. ¿De dónde come Elías? ¿Qué alimento come? Era imposible hallarlo. Venía del cielo, era traído por el ángel. ¿Ve? Un alimento angelical, un alimento celestial. Y el profeta dice, cuando está predicando los sellos: yo espero, dijo, que usted se dé cuenta quién está trayendo este alimento. Yo espero que usted sepa que aquí son los ángeles del Señor, dijo, nacido un hombre. ¿Trayendo qué? Trayendo el alimento. Allá era para Elías en tipo, pero aquí es para la novia. Y ese alimento, dice, era tan poderoso, ¿ve? Era tan fuerte que sacó fuera de Elías el cansancio, la depresión, el desánimo. Sacó fuera de escena, ve usted, todo pesimismo. Oh, hermano, y directo fue al monte de Dios. Subió a la montaña con ese alimento. Pero recuerde, ese alimento estaba en dos fases. La primera fase, ve, comió y se volvió a dormir. Dos fases, el mismo alimento. ¿Ve? Cuando el profeta abrió los sellos, la gente se puso a dormir. Pero después de un tiempo volvió otra vez. Despiértale. Por segunda vez. Por segunda vez. Recuerde, por su hermano Branham dijo: ¿habrá una segunda cabalgata? ¿Ve? No de otro alimento, del mismo. Si no, permítame leérselo para que usted vea que toda la Biblia está conectado con el mensaje. No puede haber nada aislado. Encontramos en el mensaje, leamos por ejemplo el mensaje: Cristo es revelado en su propia palabra. Voy a leerle nada más para informarles. Claro, mucha gente ha tomado estas escrituras y ellos interpretan, dan su propia interpretación, que eso significa que el hermano Branham va a resucitar y va a volver a predicar otra vez. No hay más mensaje. Los 7 sellos consumaron el misterio de Dios. Recuerden, no era otro alimento ya. Era el alimento angelical, el mismo que volvió. Dice el párrafo 136 de Cristo es revelado en su propia palabra, del año 65. El profeta dice esto: ¿qué de la visión de la otra noche? Del hombre cuando él gritó a aquellos científicos allá derramando esa cosa dentro así. Cuando los vieron, dice, una visión, científicos haciendo sus experimentos, entonces apareció un jinete en un super caballo y empezó a gritar, dijo: cabalgaré esta vereda una vez más. Y el profeta dice: ¿qué de esa visión? Ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba y siguieron hacia adelante. Entonces el profeta dice: habrá una cabalgata más. Permítame leer otro mensaje. El único lugar provisto por Dios para la adoración.
Usted encuentra eso en el mensaje y no lo sabes cuando el profeta habla de la visión. Pero estamos leyendo aquí en el único lugar provisto por Dios para la adoración. El párrafo 6 dice: ahora, yo estoy envejeciendo y he pensado, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré yo otra época semejante? Recuerden, dice, del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco. Será la visión. ¿Ve? Pasaremos por este camino una vez más. Recuerden, estaba indicado, es una promesa. Lo vemos ahí en la esfera de Elías. Entonces, leamos uno más, el Edén de Satanás, para mostrar cuando él ya entiende dónde cabalgará esta segunda cabalgata. El Edén de Satanás, el párrafo 172. Dice aquí, el Edén de Satanás, el párrafo 172. Dice el profeta, está hablando de la novia, dice, ella, la novia, se tornará en el oeste y cabalgará nuevamente uno de estos días. Solo recuerden que ella lo hará. Eso es correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos, no puede nada ver que el profeta haya dicho que va a pasar que no esté en la Biblia. No se puede añadir ni quitar. Mucha gente grita y trata de hacer su publicidad. Hay misterios fuera del libro. Hay cosas que el hermano Branham no ha revelado. Todo está revelado, todo está abierto. ¿Ve? Entonces, cuando vemos aquí, entonces, por eso de eso es lo que se trata esta escritura. No es solo una simple historia. Dice el verso 5 de Primera de Reyes que leímos. El verso 5 dice, y echándose debajo del enebro, Elías, después que había matado a los profetas de Jezabel, recuerde. ¿Ves? En su segunda fase del alimento. El profeta vino en el primer jalón trajo el alimento, en el segundo jalón trajo el verdadero alimento. Pero en el tercer jalón el alimento era superior. Pero antes que entre su tercer jalón, él sacó fuera de escena a los profetas de Baal. ¿Ve? Igual el profeta predicó desde el 58, ¿ve? Antes del 63 hasta el fin del 62, predicó un ataque demoledor a toda la falsa doctrina. Empezando con la gran ramera, porque no somos una denominación, porque estoy contra la religión organizada, y así. Y de esa manera llegó a este alimento angelical. Y dice el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Qué tremendo, el profeta dice, este era un alimento que yo me pregunto qué contenía, dice. Que el hombre al comerlo, hermano, tanto poder que 40 días, día y noche, no podía descansar, era una energía, pero ya no ya. Por eso cuando usted ve el pueblo de Dios en su segunda cabalgata moviéndose, hermanos, ya les pasará la emoción, el fanatismo de aquí a medio año, ni así esperen 100 años, ni 500 años. No se detienen hasta llegar al monte de Dios. El monte de Dios es la piedra de corona. La estatura de un varón perfecto. No se detienen. Y ahí continúa hacia la eternidad su gozo, su alegría, su júbilo. Lo único que tenemos que asegurarnos es que realmente nos interese las condiciones de Dios. Dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, observe, la primera vez. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Ve? Eso es lo que está pasando con Elías, la unción o el tiempo, ¿no?, del mensaje de Elías, la unción del águila. Entonces el profeta predicó y podemos ver eso. No necesitamos ser tan sabios ni conocedores de misterios, porque después que el profeta se fue, vino el alimento, un avivamiento, la gente se movía de todo lado, del 63 al 65. La gente empezó a moverse por la palabra. Antes se movían por sanidades y milagros. Ahora ya no eran muchos, pero se movían por la palabra de Dios. Decían, vamos a predicar los 7 sellos, y la gente llegaba. No entendían, dice el profeta, pero se movían, algo los movía hacia eso. Dijeron, vamos a predicar las 7 copas, y el profeta tuvo que anunciar, dijo, anuncien, que cancelen, que de repente, tal vez hicieron reservaciones de hotel o algo, no vamos a predicar, no nos dan el lugar. ¿Ve? Pero la gente se movió del 63 al 65. Pero una vez, después de eso, la gente volvió a dormirse. Ahora, las iglesias se continuaron por 40, 50 años, hasta ahora ahí están, pero ya no es la atracción la palabra de Dios. Ya no, la atracción solamente ya era tener una iglesia, un pastor y todo por el estilo. Si no, pregúnteles, ve usted a gente 30, 40, 50 años.
de la palabra de Dios, del mensaje. Lo único que mucha gente a veces sabe decir: no, mi pastor dice, mi iglesia dice. No es el plan de Dios eso. Entonces dice, volviendo, y volvió y se durmió. Volvió a dormirse. ¿Ve? Pero lo tremendo es, si vuelve a escena otra vez un despertar hacia el alimento, la segunda vez, hermano, y es que ni vaya a pensar en descanso, ni vaya a pasar en refrigerio, en vacaciones, no. Observe lo que pasa aquí. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Pero el profeta miró estas cosas, dijo: habrá una segunda cabalgata. Y el profeta dice: está prometido. Es aún así, dice el Señor. ¿De dónde está sacándolo? Tiene que estar escrito. Usted va a hallar eso, que el profeta lo repite. Muchos le han dado su interpretación. Pero recuerde, ¿qué es lo que vino a escena? El alimento. ¿Qué es lo que volvió por segunda vez? El alimento. Ese es el alimento que vuelve a escena. Y es el mismo alimento, el alimento angelical. Ya no es de los cuervos, ya no es de la casa de la viuda, ahora es del cielo. Y el alimento del cielo eran los 7 sellos, el misterio de Dios. El tercer jalón, la tercera fase. El tercer jalón consiste de ello. Si no, permítanme mostrárselo aquí en el mensaje de los ungidos de los últimos días. ¿En qué consiste el tercer jalón o la tercera etapa del ministerio de Elías? El párrafo 330 del mensaje a los ungidos del tiempo del fin o de los últimos días. El párrafo 330 dice: noten, el mismo día cuando este mensajero, dice este mensajero hablando de Elías, no cuando él comienza, su primera etapa, su segunda etapa, sino cuando empieza a declarar su mensaje, el mensaje de él. Ven, dice, la primera etapa, sanidad; la segunda etapa, profetizando. Voy a decir lo que era la primera y la segunda. Pero dice, la tercera etapa, la apertura de la palabra, la revelación de los misterios. De eso es la tercera etapa. Y lo que cabalgó y lo que vino por segunda vez, ¿ve? No fue el alimento de la viuda. No, la Biblia no describe eso. ¿Ve? No describe del alimento de los cuervos, pero lo que está poniendo un énfasis es en el alimento que viene del cielo. Ese alimento está hablando de 2 etapas. La primera etapa es tremendo, alimento celestial, ¿ve? Pero se volvió a dormir Elías. Pero la segunda fase de ese alimento es tremendo. Entonces, dice el profeta: no hay oficio más elevado que el de los profetas para revelar la palabra. Pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden que la tercera etapa fue la apertura de aquellos 7 sellos para revelar la verdad escondida que ha estado sellada por la palabra. Muy bien, estamos mostrando entonces lo que es esta tercera etapa. Entonces, cuando vemos aquí, volvemos, dice el verso 7 de Primera de Reyes 19. Entonces, volviendo el ángel de Jehová. Ahora el ángel de Jehová es Jesucristo mismo. Es el Apocalipsis 10:1. Es el Espíritu Santo. ¿Ve? Es Él quien trajo el alimento en forma de 7 ángeles, pero a Él, nadie más. Entonces, cuando volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate. Lo encuentra dormido y come. Ahora sí le dice: porque largo camino te resta. No le dijo eso en la primera: levántate y come y listo. Pero en la segunda etapa dijo: largo camino te resta. Hay una labor, hay un trabajo que hacer. La segunda fase, cuando viene el alimento, hermano, nos va a poner en acción. Entonces, largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Ahora dice: y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No es una historia, es una profecía. Por eso la segunda fase, cuando vuelve el despertar hacia el alimento, porque él está despertando hacia el alimento celestial. Cuando vuelve el despertar hacia el alimento, si la gente despierta no a otro alimento. Muchos dicen que está predicando otro mensaje, otra doctrina, pero la gente está despertando al alimento que ya tenían, desempolvando los mensajes que ahí estaban en su casa guardados, ¿ve? Desinterés y todo por el estilo. Y la gente ya no quiere ya solo llevar un mensajito, no, quieren conseguir un iPad y quieren llevar sus 600, 500 mensajes ahí. Ahora se han vuelto hambrientos al alimento, no a otro alimento, al mismo alimento que vino del cielo. Es la segunda cabalgata.
Entonces, ¿ve? ¿Qué sucede? Dice, con esa comida caminó hasta el monte de Dios. ¿Se da cuenta? Ese alimento trajo fortaleza, trajo fuerza, energía. ¿Para caminar hacia dónde? Ese alimento, ¿hacia dónde lo lleva? El alimento, ¿ah? Porque solo Dios le dice, hay largo camino que te resta. Tienes que caminar bastante ahora, pero no le dice a dónde. Pero el alimento mismo, no solo es la fuerza, pero también es el guía. Porque allá el arca, que es el alimento, que era el maná, no solamente era el poder que va a abrir el Jordán, también era aquello por donde les iba a enseñar dónde caminar. Entonces, el alimento, al comerlo, empezaron a caminar hacia dónde. Por eso, si logra, hermano, el creyente entender su labor, su trabajo, de despertar el hambre hacia este alimento, ese alimento no es como dicen alguien, es letra y la letra mata. No, no es un alimento que mata. Es un alimento que lo va a llevar a usted al monte de Dios. Es un alimento que lo va a hacer fuerte hacia el monte de Dios. No lo va a hacer fuerte al pecado, fuerte a la incredulidad, fuerte al formalismo. Lo hace fuerte hacia el monte de Dios. Aleluya. Le da energía, fuerza para caminar hacia el monte de Dios. Oh, hermano, puede haber voces por todo lado, nada lo detiene. Usted le da certeza, camine en la misma seguridad en la que caminó Pablo. ¿Ve? En esa seguridad. Dijo, yo camino no como a la aventura, sé a donde quiero llegar. No golpeo como quien golpea al aire. Pablo estaba cierto. ¿Qué? El alimento hizo de él eso. Lo mismo. Entonces, cuando él llegó al monte de Dios, y el profeta dice, aquí es donde a Elías se le abrió los 7 sellos. Y cuando se le abrieron los 7 sellos, él piensa, no hay nadie cree. Por eso cuando al profeta se le abrió los 7 sellos, también pensó, nadie cree, me voy. Puede leer usted eso en Parado en la Brecha. Me voy a la montaña, dijo, allá solamente. Tenía un deseo de irse a la montaña. Elías también dejó su siervo allá y voyme a la montaña, dijo. ¿Se da cuenta? Nadie cree. Pero cuando Dios le reveló, yo te envié y te di este mensaje, ¿tú crees? ¿Qué cree? ¿Que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo? ¿Ve? Y él dijo, no, aunque sea uno, voy a pararme en la brecha. Ahora, cuando él miró, él entendió claramente. De nada sirve a la gente operar solo justificación, santificación, ¿ve? O la restauración de los dones. Porque la restauración de los dones solo viene en la esfera del Espíritu. Entonces, ¿qué estaba recibiendo la revelación el hermano Branham cuando entró a esta etapa? Dijo, nada vale que usted tenga el Espíritu Santo, el genuino Espíritu Santo, en su cuerpo o en su espíritu. El Espíritu Santo en el cuerpo trae una escena tremenda. Ya no quiere saber nada con ropa del mundo, ya no quiere saber nada con moda, ya no, usted se alinea en lo natural. Es el Espíritu Santo cuando está operando en la esfera de su cuerpo, corrige las cosas ahí. Y ya no quiere perderse un culto y todo por el estilo. ¿Ve? Ese es solo el Espíritu Santo en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Pero cuando ya es en el Espíritu, ahora ya empieza a querer dones, ¿no es cierto? Empieza tal vez a ser un predicador, músico, cantante, ¿ve usted? Pero en esa esfera uno sigue perdido. ¿Por qué? Ahí cambia. Ahí usted va a tener hoy día, sale contento del culto, a la otra semana no quiere hablar con nadie. ¿Ve? Es cambiante. Por eso yo, como me doy cuenta, debo ver mi constancia con la palabra de Dios. Si con la palabra de Dios no pasa nada, no hay poder que lo sacuda, ese es el alma. Esa es la esfera del alma. Entonces hemos visto eso, pero queremos hoy día enfocarnos en este tema de aquí, no queremos salirnos. Entonces, Dios le mostró que Dios no estaba ahí, le dijo. Ahora estaba en el siervo apacible y delicado. Esa es allá la esfera del alma. Entonces ahí donde le dice, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, no hay nadie. Y el profeta Pablo habla esto en Romanos y dice, Elías le está diciendo, pues se acabó todo, Señor. Solo yo he quedado, no hay nada, pues lo único que yo veo que desates tus juicios, ya todo se acabó. Y Pablo dice, ¿qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado 7,000. Y Pablo dice, ¿qué significa eso? Esa es la profecía de los 144,000. Esa es la profecía del remanente de Israel. Pablo no sabía cuántos, pero él lo llamó el remanente. Pero Juan entendió cuántos eran, 144,000. Y no es, si los 144,000 no es paralelo a la novia que se ve en el rapto, mostrando que este mensaje, este alimento es para captar una novia para el rapto. Entonces,
Este era el mensaje para el rapto. ¿Ve? Este era el mensaje, esta es la revelación de rapto. Ahora, cuando esto ocurre, el profeta dice, de ahí en adelante Elías descendió, de ahí en adelante la caminata de Elías fue en fe de rapto. Jamás iba a pedir morir otra vez, ya sabía. No vas a morir, estás pidiendo lo que no te toca. A otro le tocaba morir, no. Dijo, tú vas a ser raptado, solamente que tienes una labor para poder tener el rapto. Y él empezó a laborar en esas cosas. Pero aquí hay algo que Dios le dijo. El verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, ¿se da cuenta? Bajo esa revelación, en ese monte de Dios, bajo ese superalimento, en esa presencia divina, con ese entendimiento sobrenatural, bajo el abrir de 7 sellos, le dice, es necesario, así tiene que ser. Porque aún bajo esta revelación, Dios respeta la voluntad propia de la persona. Hemos vuelto exactamente a cerrar el círculo que empezó en Génesis, ahora Génesis y Apocalipsis se han encontrado. Y cuando ese círculo va a cerrarse, hemos regresado otra vez a la misma tentación que estaba enfrentándose Eva en el principio. Entonces, Dios le dice, es necesario para examinar, para probar, es necesario que no solamente, ve usted, la gente que capte este mensaje, no solamente sea gente que tenga todo fácil, sino es necesario que también se dé entrada a Hazael, se dé entrada a Jehú y a Eliseo. Y luego la Biblia empieza a revelar la forma del llamamiento de ambos, ya sea de Hazael, de Jehú, de Eliseo. Luego la Biblia empieza a revelar y se encarga y empieza a describir las acciones de Hazael, las acciones de Jehú y las de Eliseo. Mostrando, ve usted, que en este día Dios permitirá, si usted quiere operar como Hazael, le va a permitir. Si quiere operar como Jehú, Dios le va a permitir. Si quiere operar como Eliseo, que es la promesa para nosotros, también Dios lo va a permitir. Pero usted tiene que luchar para ello. Usted tiene que luchar por lo que usted cree a lo que Dios lo llamó. Entonces, vimos las acciones de Hazael. ¿Ve? Hazael es tipificado como un creyente formal y frío, como uno que ni siquiera es israelita, como uno que no le importa si las cosas de Dios tienen éxito o no. ¿Ve? Es alguien que no le interesa para nada el éxito de Israel. No le interesa. Que si no fuera por Dios, hubiese acabado él con el mismo Israel. ¿Ve? Entonces hay gente que si fuera por ellos, que mejor que se acaben, que no haya cultos, que no haya compañerismo, y a él le da igual. O sea, hay gente así. Por eso usted tiene que examinar dentro de usted cuánta carga tenga que funcione una reunión, una transmisión, un compañerismo alrededor de la palabra de Dios. ¿Cuánto usted quiere ver eso? Porque a él no le importa ver en Israel ningún éxito. No le importa si aman a Dios o no. ¿Ve? Pero Jehú es algo diferente. Por eso Dios lo tipificó como Rusia. Es alguien que se levantó Putin y dijo que iría preso. Es contra la ley que cualquiera en la televisión o en cualquier escritor de libros usen una palabra sucia, un vocabulario soez. No se permite en Rusia. No, es moral. Cuando el profeta dice en los días mismos del hermano Branham, dijo en un desfile de modas y todo por el estilo, se levantó el gobernante ruso y dijo: nuestras mujeres no desnudamos ante la gente. Ellos son amorales, y usted lo puede ver reuniéndose con Israel, y usted lo puede ver hablando a ellos a favor de Israel. Cuando era niño, los judíos a mí me ayudaron y todo por el estilo. Uno dice: qué buen hombre en lo natural. Entonces, es lo mismo aquí en el mundo espiritual, y eso es lo que nos importa en realidad. Porque en el mundo natural es simple. Usted abre sus ojos, mira las noticias, usted puede ver que todas las cosas están cumpliéndose, y están tomando su lugar ellos. Pero ¿cómo nosotros sabemos que somos esa novia? Si no miramos las características. Recuerde que la Biblia no solo registra las acciones de Jehú, las acciones de Hazael, y las de Eliseo, no.
Por eso hay gente que dice, mira, ahí está Israel como la Biblia dice que debería estar. Ahí está Jehú como la Biblia dice que debería estar. Ahí está Estados Unidos como la Biblia dice que debería estar. Ahí está Israel como la Biblia dice que debería estar. Ahí está Sodoma y Gomorra como la Biblia dice que debería estar. Ahí está la inmoralidad, ahí está la corrupción como la Biblia dice que debería estar. Y nosotros somos Eliseo. ¿Y dónde están las acciones? La novia Eliseo debería estar en las acciones que la Biblia dice que debería estar. Y recuerde, hermano, usted ve, si toma la palabra de Dios en serio, usted va a operar, porque este alimento lo puso en acción. ¿A dónde lo llevó? Al monte de Dios. Lo llevó a una comunión con Dios. Lo llevó al abrir de los 7 sellos. Lo llevó a la mente de Cristo. Lo llevó a la revelación de rapto. ¿Qué? El alimento. Por eso que del alimento depende mucho las cosas. Entonces, vimos las acciones de ellos. Continuaremos, pero vamos, para avanzar, queremos ocuparnos un poquito de Eliseo hoy. ¿Ve? Y bueno, si hay tiempo, retrocederemos un poco a Jehú y a Asael. Ahora, porque es tremendo estas cosas. ¿Ve? Recuerde eso que vimos ayer, pero ahora queremos mirar aquí en Segunda de Reyes. Mire las características, dimos características, vimos la forma en la que fueron llamados. Por eso es importante, la forma en la que Dios quiere usted que trate con usted. ¿Cuál es? Porque hay gente que no basta para ellos la palabra de Dios, como el que fue al infierno. ¿Ve? Allá Jesús dijo a este joven rico que fue al infierno. Le decía, ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, la palabra de Dios para él no tenía importancia. Y nos damos cuenta que para Eliseo el manto, eso fue suficiente. Pero el manto no era suficiente para Asael. Quería que ahí el profeta, delante del profeta, una visión, una profecía. Eso sí. ¿Ve? Veo lo que vas a hacer. Sí, profeta, dime, qué tremendas cosas. No, yo no creo que lo haga porque no soy nada. Serás rey. Ya, ahí sí, le gustó. Mire a Jehú. ¿Ve? Quería una unción, quería una profecía, quería todo por el estilo. Dios trata con la persona de acuerdo a lo que él desea. Recuerde, Dios no cambia su manera para sus hijos, pero él le permitirá a usted, dice, en su voluntad permisiva, salirse con su deseo. Lo que usted debe hacer, dijo, examinar que el deseo suyo sea escritural, sea el plan de Dios, sea la promesa de Dios. Porque si no es escritural, de todos modos Dios le va a conceder eso, pero eso nos calificaría fuera de su programa. ¿Ve? Entonces, vemos cuál era la propuesta. Le dijo, fueron llamados para ser reyes. ¿Ve? Pero cuando Eliseo vio a Elías, él ¿qué posibilidad vio? No se fue detrás de un reino, detrás de ser poderoso. ¿Por qué decidió? Siempre es la misma característica en todos los tipos para este día. Mírelo a Ruth. ¿Por qué decidió? Cuando vio a Noemí, irse detrás de ella, pues no hay ninguna posibilidad de ser la super reina, de ser la super doncella, la mujer poderosa de Betlén. No había ninguna posibilidad. No fue por eso. Fue por trabajar, por ayudar a subsistir a esta anciana sin esposo, sin hijos, sin hogar, sin fuerzas para trabajar. ¿Ve? Entonces, mire por qué decidió. Mire qué decidió cuando miró a Elías. No tiene casa, no tiene empresas, no tiene nada. Nadie lo ama, nadie lo quiere. Irme con él, no solo perderlo todo, sino ganarme toda la mala fama de todos los ataques de él ahora serían contra mí, todos sus problemas. ¿Se da cuenta cómo escogió Eliseo? Son 3 clases de gente. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Mucha gente viene al mensaje, pero no quieren identificarse con la posibilidad de seguir a Elías, porque perderlo todo, irse como un siervo. No van como señores, serás rey. Ya va a tener un ejército, va a tener siervos, va a tener riqueza, va a tener esto. ¿Quién no? Pero cuando vio Eliseo, ¿qué posibilidad vio? De ser un siervo. Un siervo. Ahora recuerde, ve usted, ¿un siervo de quién? De Elías. ¿Quién era Elías? Tipo de Cristo. Y eso es lo que mucha gente no ve. Ellos solamente ven ser miembros de iglesia, pertenecer a el profeta lo llamó eso, una iglesia lo llamó un reino. Solamente quieren ser ciudadanos de un reino, soldados de un reino, reyes de un reino, como predicadores, como lo que sea, músicos, cantantes, diáconos, creyentes.
Solamente quieren pertenecer al reino humano, natural. Pero no quieren pertenecer al reino de Jesucristo, en el cual no somos gente que puede complacer sus deseos naturales, sino, servir, vivir para servir. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos optamos solamente la misma propuesta que recibió Elías, que recibió Asael y recibió Jehú: entrar en un reino, ser poderosos. Ese es solamente ser miembros de iglesia, ser grandes líderes, ser esto, ser lo otro. Pero servir a Elías, lo cual es Cristo, servir la palabra de Dios, porque ese es Cristo. O sea, ¿cuánto hambre tiene usted por hacerle un servicio a la palabra de Dios? Por honrar la palabra de Dios, por exaltar la palabra de Dios. Hoy tiene recursos, tiene medios para hacerlo, tiene tantas cosas que Dios ha propuesto para hacerlo. Pero ¿cuánto interés tiene ser siervo de Elías, lo cual era Cristo? Ser siervo de la palabra de Dios, hacerle un servicio a la palabra de Dios, servir la palabra de Dios, hacer protagonista la palabra de Dios. Eliseo tomó su decisión de servir a Elías, de ser siervo de Elías, de seguir a Elías, no apartarse de Elías. Pero ¿qué dijo Jehú? Quería ser rey. Mirar la palabra y decir: ¿qué dice la palabra? Muy bien, voy a hacerlo. Y lo hacía las cosas a su manera, como quería, como pensaba. Nunca Dios lo mandó matar a los hermanos del rey de Judá. Pero él pensaba que podía hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué es? Nuestra decisión hoy. Hoy es espiritual, hoy es sobrenatural. ¿Por qué venimos? Cada creyente viene no solo por ser un miembro de iglesia, no solo por pertenecer a un lugar. Lávese de ese sistema que muchos tiempos nos ha tenido, ve usted, en un reino, en un pequeño reino, gran reino, lo que sea. Pero ahora la decisión, Eliseo, lo primero era, cuando la palabra lo golpeó a él, ahora quería ser siervo de aquel que tenía ese manto, de aquel que tenía esa palabra. Lo dejó todo por seguir la palabra. Lo mismo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, oh hermano, eso queremos nosotros, ser siervos de la palabra de Dios. Y eso nos juntará con aquellos que tienen el mismo objetivo, que tienen la misma decisión, que tienen la misma determinación. No por amistad humana, no por intereses políticos o económicos, o por familiar, lo que sea, pero porque ese manto, ve usted, la palabra de Dios impactó el corazón de Eliseo. Y el creyente está diseñado para que la palabra de Dios, el mismo manto que impactó y sacudió a Eliseo, es la palabra de Dios que impacta y sacude el corazón de la novia. Es el mismo manto. Aleluya. Es el mismo manto, no es otro manto. Entonces, cuando vemos estas cosas, mire la decisión de ambos. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a desenvolverse? Eliseo empezó a caminar como un siervo de Elías. Recuerde que él entendía que debería ser lavado, ser instruido. Él empezó a recibir a Elías como su maestro. Porque al cristiano, lo primero, cuando viene a Cristo, lo primero que Dios le promete es el maestro. Por eso cuando Pablo fue a Éfeso y le dijo: ¿habéis recibido el maestro? ¿Sois discípulos? ¿Tienen el maestro? Usted dice, le dijo el Espíritu Santo, ese es el maestro. Dijo: no, ni sabemos, ni entendemos. No, dijo, eso no pueden vivir ustedes sin el maestro. ¿Se da cuenta? Y ese maestro los guiará a toda la verdad. Ese es el interés de la iglesia apostólica, que la gente esté bajo el liderazgo de ese maestro. Y es esa decisión que tomó Eliseo, ir detrás del maestro, aprender de él. Él entendía que necesitaba, que eso era más glorioso que el mundo que ya tenía y vivía. Pero se da cuenta los demás. Por eso es importante examinar nuestro corazón, ver cuál no es nuestro objetivo. Solo ser miembros de iglesia, solo decir que somos del mensaje, solo decir que pertenecemos a tal grupo, o encontramos un pastor que tal vez tiene reputación de que tiene 30 años de ministerio, lo que sea, y solamente pertenecer a su iglesia. Hermano, mire a Eliseo lo que buscaba. Mire la decisión de Eliseo. Él no solamente quería, ve usted, pertenecer a un grupo. No fue por economía, porque si fuera por economía él lo tenía. No fue por necesidad, porque él no tenía necesidad. Pero fue el manto que lo golpeó a él. Y el manto es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fue la que empezó a mover
a Eliseo a decisiones. ¿Pero por qué fue Jehú? Por un reino. Sí. Por eso yo les leí ayer, les mostré cómo es que ellos, el mismo Jehú y los demás, dijo, ellos sabían de Eliseo, sabían de Elías, sabían de los profetas. ¿Ve? Pero cómo lo consideraban un montón de fanáticos, un montón de locos. No eran muchos. ¿Ve? De todo el reino, 7,000 esparcidos, unos por allá, otros por acá. Decían esos, son locos. Hoy le decían los demás príncipes, ¿qué te dijo ese loco? Ustedes ya saben, es un loco, ¿para qué hacer caso a sus palabras? Mentira, le dice, dinos, ¿qué te he dicho? Locuras. ¿Qué locura? Dice que soy rey. ¿Tú eres rey? Y nosotros, tus amigos, seremos tus príncipes. ¿Yo sería tu general? ¿Yo sería tu ministro? ¿Yo sería tu guardaespaldas? Creamos entonces, nos conviene creer. Esto es algo tremendo. Sí, señora, amén, lo que la palabra dice. ¿Por qué? Nos conviene. Si tú eres rey y nosotros tus amigos, entonces la palabra de loco ahí sí vale. ¿Se da cuenta? Primero la palabra de un loco, dijo. ¿Qué ha dicho ese loco? Sí, es un loco, ustedes saben. No, dinos qué ha dicho. Dice que soy rey. Si tú eres rey, nosotros también estamos en tu reino. ¿Quién más va a reinar contigo? Nosotros. ¿Nos pondría? Sí. ¿Juntos iríamos al reino? Sí. Entonces creamos a ese loco. ¿Se da cuenta que creían la palabra de Dios solamente por qué? Porque les hacía sentir bien, porque satisfacía sus deseos. Y lo sacamos acá, y todos esos ministros, nosotros tomamos su lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, viva el rey Jehú. Así dice el Señor. Ahora sí estudiemos el mensaje rápidamente. Lo que dice Elías. ¿Se da cuenta? Por eso es importante porque estudiamos, porque leemos. Para justificarnos, para que apoye nuestra doctrina, como hacen fariseos y saduceos modernos hoy, como hace cada religión, solamente buscando a ver qué escritura. No, la señal es el sábado, busquemos dónde habla del sábado, nada más. La señal es hablar en lenguas, busquemos dónde solo dice de hablar en lenguas, nada más. Solamente buscando la Biblia para apoyar nuestra propia doctrina, o buscar el deseo de Dios, buscar el plan de Dios, buscar la voluntad de Dios, el programa de Dios. Y nosotros queremos ser hijos de obediencia. Recuerde, mostramos cómo en la palabra de Dios está escrito que la posición que Dios nos asigna hay que pelear por ella. Y nosotros vemos en la Biblia la posición que Dios nos está asignando. Y un profeta que tome tu lugar, dijo, es Eliseo. Y nosotros no hemos venido, ve usted, porque dijo la palabra, donde estuviera el cuerpo se juntarán las águilas. Recuerde que mientras no venía la segunda cabalgata del alimento, ahí estaban juntos. ¿Se da cuenta? Que pertenecían al mismo reino. ¿Ve? Asael por ahí, ¿qué tal? Tal vez se saludaban. ¿Ve? Jehú con Eliseo se encontraban, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se conocían, pertenecían al mismo reino y todo por el estilo. Pero cuando vino la revelación, cuando vino la unción, ¿se da cuenta que ya no podían estar juntos? ¿Ve? Aparentemente estaban bajo el mismo mensaje, no, pero ahora tenían objetivos diferentes, no podían juntarse. Por más que alardeaba Jehú, ¿se da cuenta? Sobre todo usted ve Jehú y Eliseo, ambos bajo el mismo mensaje. Jehú alardeaba, nosotros somos fieles a lo que dice Elías. Y citaba el mensaje. Aquí está lo que dice Elías. ¿Ve? Si no, leamos un poquito estas cosas. Ese es el capítulo 9. El capítulo 9. Dice el verso 23, entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías, cuando Jehú va allá. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Era el hijo de Acab. Dijo luego Jehú a Adikar su capitán, observe, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dice Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Hermano, ahora eran súper escriturales, citaban las citas de Elías y Anoia. ¿Te acuerdas que nosotros oímos lo que Elías dijo? Y lo citaban, ahí está la cita. Es lo que Elías dijo. ¿Ve? Pero ¿cómo no les importaba antes? ¿Por qué no?
Por eso es importante si nosotros estamos usando la palabra porque nos conviene o porque realmente amamos la palabra de Dios y consideramos, ¿ve?, lo que ella es. Pero ahora mire cómo citan el mensaje de Elías, ¿ve? ¿Te acuerdas cuando mataron a Nabot? Y Dios dijo que en este mismo lugar, ¿ve?, los perros lamerían la sangre de Acab. Dijo, ponlo ahí, lánzalo ahí. Ahí han de venir perros a lamer su sangre, porque así dijo Elías. Se sabían todas las citas de Elías ya, ¿ve? Entonces, avancemos un poquito más, solamente para darles algunas. Ya usted lee todo el cuadro. Dice, él va a encontrarse con Jezabel, el 32, para el verso 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Esa era Jezabel. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora y ver a aquella maldita, y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo dijeron. Él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita. ¿Se da cuenta? Tenía las citas del profeta, pero ahí. Diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la heredad de Jezabel, de manera que nadie pueda decir, este es Jezabel. Lo citaban y se lo leían. Aquí está la cita, tal párrafo, tal esto. Por eso tienen que vigilar. Si es Jehú nada más está, si es Jehú en un predicador, él nada más estará mostrando, ve usted, cada cita que Elías habla del juicio para el mundo, para Estados Unidos, para el Vaticano, de la denominación, del pecado, de la inmoralidad, solamente para la esfera visible. Si es bajo la unción, Jehú no es profeta. Jehú no puede ver el mundo invisible. Él toma la palabra de Dios y solo ve el mundo visible. Jehú no puede ver el mundo invisible. Pero se da cuenta, Eliseo no está preocupado de eso. Eliseo está preocupado del mundo invisible para liberar su gente. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que todas las citas, aquí están las citas, ¿ve? Y un juicio al mundo visible. Claro, Jezabel solamente natural era la revelación del misterio de Jezabel espiritual. Él nada más sacaba fuera de escena Jezabel natural. ¿Pero qué de Jezabel espiritual? Y este espíritu nada más buscaría, si es en un predicador, nada más buscaría sacarla a la gente de Jezabel natural, sacarlo de la denominación y meterlo en una iglesia del mensaje. Para Jehú, qué tremendo logro, aleluya, ahora están en la novia. No, porque Jezabel natural solo es una máscara. Matarás la máscara, pero no el espíritu. ¿Se da cuenta? Y como él no era profeta, él no podía ver el mundo invisible, pero tiene un ojo impresionante en el mensaje para ver la exactitud de la profecía en el mundo visible. Recuerda esas cosas. Tiene un ojo bien preciso, certero, exacto, preciso. Aquí está. ¿Y esto? ¿Por qué lo cambiaron? Aquí está. Aquí está exactamente la cita. ¿Ve? Entonces él puede señalar todo lo que está pasando en el mundo visible. ¿Ve? Porque fieras, animales comiendo la carne son demonios. Él puede sacar y señalar por qué la gente está entrando en homosexualismo, por qué la gente está entrando en prostitución, por qué las leyes, por qué los gobiernos, por qué Roma, por qué el Vaticano, por qué Estados Unidos, por qué Rusia, por qué Israel. Él puede sacar eso, cómo los demonios están operando en la carne de la gente, como operaron en la carne de Jezabel, en el mundo visible. Pero él no puede ver nada lo que ve Eliseo. Eliseo es otro mundo. A Eliseo no le ven haciendo guerra ni a Jesús, no hay nada. Y a Elías, el hermano Branham, se encargó de mostrar quién es el Vaticano, quién es Estados Unidos, quién es la denominación, quién es esto, quién es esto. Ya les voló la cabeza, ya no tienen vida. Dijo el profeta, ahora te engañará la denominación, ya no. Ahora te engañará Roma, no. Te engañará una mujer. Dijo, ni temas la cortina, no. Dijo, ahora el engaño es, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Y es ahí donde va a operar Eliseo. Y es ahí el mundo de Eliseo. ¿Se da cuenta? Por eso que todo lo demás, cuando usted ve allá afuera, simplemente es para revelar lo que está pasando acá adentro. Porque esas fieras comiendo la carne de Jezabel, simplemente es la evidencia de que demonios están comiendo, operando en la carne de la gente. ¿Ve? Entonces, ese era tan tremendo. Y usted puede ver cómo sigue citando las citas del profeta.
Por eso, hermano, pero este hermano, este predicador también cita y dice la verdad. Jehú decía la verdad. Pero ¿cuál era el problema de Jehú? Solamente enfocaba su sermón y sus hechos y sus luchas solamente en la esfera visible. En Jezabel visible, en Acab visible, ¿ve? En todo lo visible, en idolatría visible, en adoradores de Baal visible, en sacerdotes de Baal visible, solo en lo visible. Esa es la diferencia. Y Dios mostrándole a Elías, yo voy a dejar entrar esas unciones. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que solamente quiere un cristianismo en la esfera visible. Para él la gente está bien si visiblemente nada más está en la iglesia. A él no le importa la vida espiritual, no le importa ver el éxito en el alma del pueblo de Dios. Eso está fuera de su alcance. ¿Por qué? La unción de profeta no está en él. Eso está en Eliseo. Y Dios dijo: donde estuviera el cuerpo, las águilas, solo las águilas como Eliseo, los mueve el manto. El cuerpo, el alimento. El alimento se moverán solamente águilas, y águilas son profetas. Mostrando, dijo el profeta, que la gente del tiempo del fin son águilas. Tienen percepción profética. Como Rebeca podía captar lo que estaba en el corazón de Eliezer. Estamos mostrando estas cosas porque usted va a encontrar esta escena de la Biblia, lo tiene que encontrar aquí, en el día en el que vivimos, en el mensaje. Si usted empieza a buscar dónde está errado Jehú, no lo va a hallar, porque está citando el mensaje y está obedeciendo el mensaje y está actuando en el mensaje. ¿Está luchando por el mensaje? Sí, pero solo en la esfera visible. ¿Y es el plan de Dios para nosotros? No, pues hermano, porque el caballo amarillo no es visible. 200 millones de demonios no son visibles. El misterio Babilonia no es visible. Diablos sobrenaturales, el profeta dijo, invisibles al ojo humano. En otras palabras, invisibles para Jehú. Eliseo está operando en otro mundo, y esa debe ser la ambición de cada creyente. Por eso usted tiene que detectar la clase de espíritu. Hermano, ¿estaba el espíritu de Elías en Jehú? Sí, se ungió. Lo ungieron, Eliseo mandó a ungirlo, el profeta lo ungió, era un profeta verdadero. La unción de Elías, porque Dios dijo, llámame a Jehú. ¿Estaba la unción de Elías en Hazael? Sí. Y él podía decir, ¿y por qué matas? ¿Por qué haces guerra? Yo tengo la cita de Eliseo. Aquí está, él dijo, ¿ve? Y eso que yo hago poco, porque él dijo, abriré vientres de mujeres, estrellaré en las peñas a sus niños y todo por el estilo. Aquí está la triste, ¿qué dice el profeta? Ambos tenían sus citas para su propia complacencia, para sus propios propósitos. ¿Ve? Y bueno, ayer ya mostramos algo. Si hay tiempo, mostraremos más de estos dos personajes. Pero entremos a Eliseo, si no, no vamos a entrar ahí. Entonces entremos a Eliseo. Miremos el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Recuerden, hemos visto la forma en que son llamados ambos. Hazael, que por visión es llamado, por profecía. Jehú es llamado por unción, por profecía. Eliseo, por el manto. Déjame seguirte, le dijo. Sí, yo ni te pedí que me sigas, le dijo. Yo ni te llamé. Sí, pero por favor, déjame seguirte. ¿Se da cuenta la diferencia de que Dios lo llamó? Dijo, vayan a llamar a los tres. Entramos aquí a Segunda de Reyes, capítulo 2. Observe en qué consistía. Nosotros predicamos, ve, sobre todo hace un tiempo, el mensaje de los secretos del rapto. Empezamos a tomar estas cosas porque el rapto es una caminata, hay secretos. Solo aquí vamos a decir algo más, ¿ve? Para que usted lo capte y vea. Leamos desde el verso 1. Tal vez no avancemos mucho, no sé, pero para que usted capte el cuadro. Ahora, usted encuentra a Hazael en su reino y con sus planes, bajo el llamamiento de Dios. Encuentra a Jehú en su reino y en sus planes, pero encuentra a Eliseo detrás de Elías.
Por eso usted va a encontrar a líderes bajo sus planes de iglesia y todo por el estilo. Pero usted tiene que encontrar a un pueblo, hermano, que no se aparta de la palabra ni diestra ni siniestra, para allá y para acá detrás de la palabra de Dios. Eso tiene que suceder en el mensaje. Usted decide de qué parte ser. Nadie le va a obligar, pero usted decide por qué luchar. ¿Era fácil identificarse con Elías? No, pues hermanos, rechazado, odiado, perseguido. Nadie lo quería. Pero Eliseo sabía es la palabra de Dios. Es lo mismo. ¿Ve? Cuando usted mire hermano lo que dice la palabra, mire lo que dice la palabra. Ay. Hasta sus amigos le van a dar la espalda. Porque hay unciones, no es la persona, son las unciones que cabalgan detrás de la persona. Pero mientras usted no haga protagonista la palabra de Dios, usted va a tener amigos. Usted va a tener amigos que cuando hace la protagonista la palabra de Dios, casi el 100% de sus amigos van a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ve? Porque son unciones que han sido sueltas en la esfera del mensaje. Dice aquí: aconteció que cuando Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, recuerde, este es un tiempo donde la Biblia empieza a mostrar, era la hora donde Dios quería, no Elías, no Eliseo, no la gente, porque de qué sirve que nosotros querramos algo. Por eso que ellos están buscando qué quiere David, no David. Recuerde, la gente de David no iba: David, tengo este problema, David, tengo este problema, David, quiero hablar contigo, tengo este problema. No, ellos iban: ¿qué problema tiene David? Ellos iban: ¿qué quiere David? ¿Quién me diera agua? ¿Se da cuenta? Igual nosotros venimos a ver qué más desea el Señor. ¿Cómo puedo usar mi vida joven, mi vida adolescente, mi vida adulta? ¿Ve? Mi vida de madre, mi vida de padre, mi vida de músico, de cantante, mi vida de predicador. ¿Cómo yo puedo usar para complacer el deseo de Dios? Acercarse tanto para captar el deseo de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, en ese día Dios quería, era un tiempo donde el deseo de Dios era efectuar el rapto. Era la hora donde Dios quería llevar a cabo el rapto. Y en esa hora Dios quería levantar no a cualquiera, pero a Elías, el que había pasado mal. El profeta dice: de verdad que la pasó mal Elías. ¿Ve? Tuvo que enfrentarse a Jezabel, hermano, huyendo por todo lado. De verdad que fue una jornada dura para él. Pero en esa hora él quiere llevar a Elías en el rapto, mostrando que Dios va a llevar gente de verdad valiente, no cualquiera. Mire la calidad de creyente que fue Elías. Entonces Dios quería alzar a Elías en un torbellino al cielo. Entonces en esa hora Elías empieza a venir. ¿En qué hora? Empieza a venir con el deseo de Gilgal. ¿Se da cuenta? Cuando ellos entran a Gilgal, la Biblia tocando el Espíritu Santo tocando estos puntos, cuando ellos entran a Gilgal, están en Gilgal, se mueven de Gilgal y luego empiezan a salir de Gilgal. Cuando ellos ya salen de su caminata de Gilgal, Dios quiere levantar a Elías. Hicieron mucho recorrido hasta que llegaron a Gilgal. Cuando ellos llegaron a Gilgal, se movieron a Gilgal, entonces es ahora donde dijo: está listo, esta es la hora para el rapto. Aquí no dicen más, pero en el resto de la Biblia empieza a hablar de Gilgal. ¿Se da cuenta? Que era Gilgal, ¿ve? Era el lugar donde deberían llegar y ser circuncidados el pueblo del primer éxodo. ¿Quién los llevó a Gilgal? Usted dice: llegaron a Gilgal. ¿Quién los movió a Gilgal? ¿Quién los llevó a Gilgal? Mire, ¿quién los llevó a Gilgal en los días de Josué? El único que podía hacerlos cruzar a ellos hacia Gilgal, de por medio estaba el Jordán. De por medio era un poder que no los dejaba ceder, porque si no llegaban a Gilgal y eran circuncidados, no podían poseer su tierra. Porque cuando llegaron a Gilgal, fueron circuncidados. Entonces, ¿qué es Gilgal? Hechos 2. ¿Qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento? ¿Ve? La señal, el pacto. Dijo Dios que era una señal de su pacto con el pueblo. ¿Qué es la circuncisión en el Nuevo Testamento? El sello de Dios, el Espíritu Santo. Cuando ellos han llegado a Gilgal, ¿quién los llevó hacia Hechos 2? Jesucristo. ¿Quién los llevó a Hechos 2? Jesús. ¿Quién los llevó a Gilgal en los días de Josué? El arca. Y cuando ellos ya llegaron a Gilgal,
Se movieron en Gilgal y ahora salen de Gilgal. Y cuando salen ellos de Hechos 2, un estruendo viene del cielo. El profeta dice, ¿qué era? El estruendo que vino del cielo era el poder que lo llevó a Elías en el rapto. El mismo poder que levantó a Cristo vivificará nuestros cuerpos mortales. Lo transformará. Lo colocará listo para el rapto. Mensaje del sello de la Pascua, ya salió el sol. Usted puede encontrar el paralelo de Hechos 2 con el poder vivificador en Elías o en Eliseo para el rapto. Entonces, ahí es donde Dios dice, ahora sí quiero llevarlos a Gilgal. ¿Qué dijo en Hechos 2? Ahora sí seréis mis testigos. ¿Por qué? De Hechos 2 en adelante era la vida eterna en ellos. Pero Dios ahora está mostrando cómo es que Eliseo decidió caminar hasta que llegó a Gilgal. Decidió llegar, llegó a un punto donde Dios ahora va a soltar el poder del rapto. Y Eliseo está ahí. Y Eliseo está ahí. Entonces, una vez que salieron de Gilgal, no vamos a ahondar tanto para avanzar. Dijo Elías a Eliseo, observe lo que pasa. Una vez que salen de Gilgal, capte esto, lo que pasa aquí. Mire el cuadro, porque esta es la caminata de rapto. Estos son los secretos que debe operar cada creyente. ¿Ve? Recuerde, nadie pudo llevarlos a Gilgal, solo el arca. Nadie podrá llevarlos a Hechos 2, solo el arca, Cristo. Nadie puede llevarlo a usted a Gilgal, solo la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo primero, cuando usted entra al protagonismo de la palabra de Dios, el alimento movió a Elías al monte de Dios. Entonces, cuando usted es el protagonista de la palabra de Dios, ese alimento lo va a llevar Cristo. ¿A dónde los llevó? A Hechos 2. Gilgal, la circuncisión, el sello de Dios. Entonces Dios estaba tan agradado, dijo, ahora sí. Ellos salieron con vida eterna, ellos eran invencibles, jamás nadie los iba a derrotar. Después que salieron de Gilgal, circuncidados, dice que las piernas les temblaba a todos los de Jericó. No había fuerza en ellos. ¿Se da cuenta? La circuncisión trajo una unción, trajo una atmósfera, que basta que hablaban, basta que mencionaban el nombre de Josué, y ya se les caía la espada a los soldados. ¿Se da cuenta? El poder que había en Gilgal. En Gilgal se desataba el poder de Dios sobre ellos. Era el desatar del poder de Dios sobre ellos. ¿Ve? Era la palabra en ellos, Cristo en ellos, era el maestro en ellos, el sello de Dios, el Espíritu Santo. Recibiréis poder, era el poder en ellos. Y seréis mi guerrero, mis soldados, mis testigos. De Él, no de la iglesia, no de un pastor, no de un mediador, de Cristo. Gilgal, el lugar donde la conexión del poder de Dios con la persona se lleva a cabo. ¿Se da cuenta? Entonces, a ese lugar les llevó el arca. Y ahí es donde ellos llegaron a Gilgal. Y cuando salen al Gilgal, le dice Eliseo, se da cuenta, de ahí en adelante Elías le dice, quédate aquí. ¿Ve? Lo mismo le dice a Pedro, ya no hable, ya no digan nada a favor de él. Después que salieron de Hechos 2, cierren la boca, hagan milagros, pero no digan nada, no hablen de él. Ya no avancen más, quédense aquí, cálmense, tranquilícense. Ya, toleramos su estruendo de Hechos 2. Ya, pero ahora sí cálmense, tranquilicen, ya no avancen más. ¿Podían detener a Pedro? Dijo, juzguen ustedes, ¿es necesario obedecer a Dios antes que hombres o no? Pero les castigamos, les azotamos, les prohibimos. Gracias por todo, pero hay algo más alto para nosotros que vuestras palabras. Dios empieza a mostrar a qué condición fue Elías. Mira la condición que llegó Asael, a la condición que llegó Jehú, pero mire la condición a la que llega Eliseo. Y los tres fueron llamados por orden de Dios, por la unción de Elías. Por eso la condición que usted visualiza para usted, ¿cuál es? Cuando llega a Gilgal, llega a una condición donde ya nadie le detiene. No hay quien lo detenga en avanzar con Dios. Ya no ve obstáculos. Quédate aquí, Eliseo. No digan más a favor de él. Piénselo. Observe.
quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Qué era Betel? Quédate aquí, le dice. ¿Sabes qué? Quédate aquí, porque Dios me envió a Betel. ¿Qué era Betel? ¿Ve? Piénselo. Pudiéramos nosotros entrar en este tema solo de Betel, hermano, es impresionante. Porque dice, ahora sí, voy a Betel. A Betel no. No. Cuando usted le habla a la gente de ir a Betel, la gente no quiere ir, se asustan. Seguro dice, yo ya estoy anciano para esto. Yo soy muy joven, yo no soy inteligente, yo no soy estudié, yo no esto. ¿Por qué? ¿Qué es Betel? ¿Qué es Betel? La revelación de los 7 sellos. ¿Qué es Betel? El misterio de Dios. Observe lo que es Betel. Vamos a, para que un poquito sea más claro esto, porque estamos hablando de Eliseo, para mostrar si usted es Eliseo, no basta, yo soy Eliseo, no, mire las cosas que tienen que tomar lugar. Dice en Génesis capítulo vamos a buscarlo. Para mostrar estas cosas. Génesis 28. Génesis 28. Observe. Vamos a leer desde el verso 10. Esto es cuando Jacob recibe la bendición y bueno, se entera que su hermano Esaú quiere matarlo. Rebeca pues le dice que le envíen lejos para que no tome mujer de por ahí. Y Jacob, el niño consentido de mamá, ahora sale de viaje. Y ya pues la noche lo tomó por una montaña. Y esa montaña, dice el verso 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, de camino a Harán, la familia de su madre. Y halló un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Observe. ¿Ve? Y dice, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios. Le empezó a ver la conexión del cielo con la tierra. Ángeles viniendo, descendiendo del cielo. Eso el profeta dijo, yo quiero que usted vea en cada mensaje de los sellos. Vamos a ver si vemos aquí en los sellos. Usted va
Aleluya. El profeta en cada mensaje de los sellos se le viene hablando, y espero que usted se dé cuenta, dice, que aquí no ha sido un hombre, sino han sido los ángeles del Señor. Él empieza a hablar, no en otro mensaje, dice que en esos cultos era lo que había pasado. Y usted, bueno, él en cada mensaje empieza a hablar esas cosas. Ya de ahí vamos ahí. Vamos a avanzar entonces. Llegó a un cierto, el verso 11, decía, llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje, lo puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Observen, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. O sea, como la voz viene a él, ¿no? Cuando él ve ángeles viniendo y descendiendo, entonces la voz de Dios sale hacia él. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, señalándole su promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, escuche, que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque dice antes, ve, Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Quién puso el nombre a este lugar? Fue Jacob. ¿En qué escena? En una escena donde Dios se apareció a él en esa esfera. Él empezó a mirar ángeles que descendían y de ahí salió la voz de Dios. Entonces el profeta vio en la visión, dijo, yo estaba parado, y luego dijo, vi un punto en la eternidad, cuando de pronto 7 ángeles vinieron y me elevaron. Y la voz de Dios dijo, ve, dice, fue un estruendo tremendo y él se asustó. Jacob camina asustado, este casa de Dios por el cielo. Y el profeta, cuando ve esta visión y esta experiencia, él está asustado. Dios mío, dice, ¿será mi muerte? ¿Será que quiere morir? ¿Será que esto? ¿Era lo otro? Jacob también está asustado, pero era la promesa que Dios iba a tratar con él, iba a cumplir su plan con él. Entonces Dios luego va allá a la misma montaña, a Tucson, entonces recibe la espada y le dice que no era su muerte, sino era la revelación, era la tercera etapa, era el tercer jalón. Y luego viene y predica los 7 sellos, le dice anda y predica los 7 sellos, y él no sabe lo que es. Y el profeta dice, aquí este no soy yo, ángeles subiendo y descendiendo. Y el profeta dijo, quiero que usted sepa que cada mensaje, cada sello ha sido un ángel, Dios en forma de ángel. Y usted lo va a hallar en los sellos, si no, ya después le damos la cita. Pero queremos avanzar, dice aquí. Dice, entonces, leamos aquí ahora sí. En el capítulo, el mismo Génesis, el mismo Génesis, debe ser el capítulo 35 por ahí. El capítulo 35.
Este es Jacob ya cuando regresó después de más de 20 años, después que se había encontrado en Betel. Observe lo que era Betel. De Gilgal salen a Betel. Este es ya Jacob que regresó con su familia y ellos se instalaron. Jacob comete el error de instalar sus tiendas en la frontera, en el borde de Siquem, ¿no es cierto? Y bueno, ahí es donde la hija de Jacob, Dina, sale y ella es violada y todo por el estilo. Y los hijos hacen una gran matanza porque hacen el pacto con este príncipe de Siquem, que era Amor, no, con H. Y le dicen que si ellos se circuncidan, bueno, le darán su hermana, ¿no? Su hija por mujer, pero era una trampa. Una vez que se circuncidaban, al tercer día dice que era un dolor terrible, infección, todo por el estilo, y es ahí donde aprovecharon y mataron a todos los varones. Y Jacob estaba asustado porque dijo, si se enteran las demás tribus, los demás pueblos, me van a matar porque ellos pensarán que soy uno que está buscando saquear sus ciudades. ¿Ve? Pero ¿qué era? Era el error de Jacob de ponerse cerca de la frontera. Como dijo el profeta, uno debe mantenerse lo más alejado, ¿ve?, del pecado. Él se puso ahí al borde. Y cuando se puso al borde empezaron a mirar allá. ¿Ve? Ah, qué hermoso, déjame ir allá a conocer eso, y a lo que llevó a su familia. Y cuando está asustado Jacob, porque observe lo que él dice. Dice el verso, bueno, leamos desde el verso 26, o desde el 25 para captar esto. Estoy en el capítulo 34 de Génesis, verso 25. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. O sea, ahora me he hecho esa noticia va a correr, van a decir, mira Jacob y su gente lo que hace, eso es terrible para mí. Entonces el cananeo, el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Está en una condición desesperada, está en una condición, en una apretura. ¿Ve? Porque su amiga ha cometido un error terrible. Pero ellos respondieron, había de tratar mal, dice nuestra hermana, como una ramera. Eso era nada más su justificación. ¿Ve? Entonces, pero Jacob entiende, esto no va a quedar así. ¿Ve? Esto es terrible. Ahora, ¿qué hago? Él entra en esa desesperación, y cuando él entra en esa desesperación, mire el capítulo 35. Dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Ve? Él nunca, la Biblia está mostrando que Jacob nunca debiera haberse quedado ahí. Ahí él tuvo problemas por establecer su tienda ahí, por establecer su casa ahí. ¿Ve? Dice la Biblia, para que usted entienda cómo fue, en el capítulo 33 de Génesis, el verso 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Mire, acampa delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió un altar y llamó el nombre Elohe Israel, el Dios de Israel. O sea, él regresa, bueno, ya a salvo de Esaú, y coloca su tienda. Recuerden, ¿ve? 2 veces el mismo hombre. Primero es cuando está yendo, luego cuando regresa.
Y cuando regresa en su encuentro con Esaú, hablando del Delfín y todo por el estilo, entonces él tiene problemas. Entonces, ¿por qué? Porque él se instala en la frontera. Él nunca debió instalarse ahí. Él no buscó, no fue Dios guiándolo ahí. Y cuando Dios no guía a alguien y uno hace algo, siempre va a tener problemas. ¿Ve? Pero cuando tuvo problemas y entró en desesperación y dijo, me van a aniquilar, se van a enterar de lo que hemos hecho y nadie se va a quedar con la mano cruzada, van a decir, este es un peligro, si lo dejamos que viva, cualquier momento nos saquea a nosotros, cualquier momento nos aniquila a nosotros. Y si es que se van a organizar y nos van a aniquilar. Y entonces está en esa desesperación. Y en esa desesperación, en el capítulo 35 entonces dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿A dónde lo está regresando? A Betel. Mira, ¿qué haces haciendo altar aquí? Aquí no es un lugar de altar, es en Betel. Que era Betel, el lugar donde ángeles se descendían. ¿A dónde lo está regresando? ¿Qué ciudad quiere que haga protagonista? Ve, la ciudad de Betel, la casa de Dios, la puerta del cielo, la conexión del cielo con la tierra, donde los ángeles de Dios descienden. ¿Ve? ¿Qué era eso? Los 7 sellos. Vuelve a la palabra otra vez. Vuelve al misterio de Dios. Vuelve al mensaje. ¿Tienes problemas? ¿Por qué crees que vienen problemas? Te instalaste mal. Estás en otro terreno. Estás en rudimentos. Estás en la frontera con el mundo. Estás solo mirando al mundo. Estás solo mirando a Siquén. De esa manera estás matando tu iglesia. Estás poniéndole en una desgracia. Estás corrompiendo tu familia. Se han ganado mala fama. ¿Ve? Están haciendo cosas erradas. Tú eres el culpable. Lo deberías atender a tu familia, a tu tienda, a tu campamento. Debería estar en Betel. Lo mismo es con un predicador. ¿Dónde debería tener su iglesia? En Betel. El misterio de Dios, la casa del pan de Dios. Ve usted, allá era Belén. Ve, ahí es donde estaba el Redentor. Son lugares específicos en la Biblia. Y aquí es Betel, donde ángeles subían y descendían. Eso fue los 7 sellos, el misterio de Dios. ¿Cuál es el problema? Ve, has puesto tu tienda ahí. ¿Cuál es la solución? Vuelve a Betel. ¿Te da cuenta? Vuelve a Betel. Por eso, hermano, ¿cuál es la solución? Nuestra condición. Ve usted cómo la iglesia ha estado. Mire los problemas. Las jovencitas se fueron al mundo, desearon tener compañerismo con gente mundana. Y los muchachos se volvieron malos, ladrones, saqueadores, traidores, mentirosos. Jacob está arruinando su iglesia, su familia, sus creyentes. Y yo le dije, ¿quieres la solución? Predicador Jacob, ¿quieres la solución para tu pueblo? ¿Sabes? Tu altar no debe estar aquí frente a Siquén. Tu altar no debe estar conectado cerca ahí en la frontera con el mundo. ¿Sabes dónde debe estar tu altar? En Betel. ¿Te das cuenta? Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Dónde viene? Trujillo, ¿no? Trujillo o Lima. Trujillo. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso, ¿qué es? Uno tiene que entender cómo va a tomar lugar el rapto. ¿Ve? Dice, Dios quiso levantar a Elías. ¿Qué era? Está en Gilgal. De Gilgal ahora sí dice, voy a Betel. ¿Por qué? Lo mismo hoy. Cuando venimos, ¿quién nos lleva? Mira, la palabra de Dios. ¿Ve? Y tienes que estar leyendo. No, ahora sí tienes que entrar al misterio de Dios. ¿Ve? Ya tienes que estar fuera de los rudimentos. Tienes que entrar a la esfera del mensaje. Tiene que conocer la palabra, tiene que conocer el misterio. No. Mucha gente se acobarda cuando uno la apunta a Betel. Gente dice, no, yo ya tengo mi edad, como decía una hermana. Que si tantos años y ahora la edad mía, no. Después de un tiempo uno le escucha. No, es imposible. Porque no es capacidad humana. Es el maestro. Es la capacidad del maestro, el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces le dijo, quédate aquí. No, no se iban a quedar ahí. ¿A dónde? A Betel. Observe. Entonces cuando él se mueve a Betel, ¿qué dice? Entonces Jacob dijo a su familia, observe, cuando él vuelve a Betel, ya no va solo, sino con su familia. Porque cuando la primera vez que va a Betel, él va solo. La primera vez que abrió los 7 sellos, solo era el hermano Branham. Pero la próxima vez es la familia de este mensaje. Entonces, pero esa familia va en un tiempo donde están derrotados. Están en la tierra, han regresado, pero están derrotados. Les derrotó la ira, el enojo, la soberbia, la mundanalidad. Esa es la condición de la iglesia.
Entonces le dice, tienes que regresarte a Betel. Y él dice Jacob, cuando entendió eso, Jacob dijo, para ir a Betel, Betel no es cualquier cosa. Porque cuando llegó a Betel empezó a temer a Dios como nunca había temido. Un encuentro, cuando le dice, vamos a Betel, cuando le dijo, vamos a Betel, entremos mire, ¿qué es lo que sucedió? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. A Betel. No, dijo, ahí no va cualquiera, ahí es Dios, ahí son ángeles que suben y que bajan y que descienden y suben. Ahí es la voz de Dios, es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Antes de eso, él veía y él sabía. Había ídolos, Raquel tenía sus ídolos, la gente tenía ídolos, cosas mundanas, todo por el estilo. Pero esta vez, y Jacob nunca los decía nada, porque bueno, ya pequeñas cosas, ya lo abandonarán. Cada vez el mundo se metió a la familia de Jacob. Pero ahora que Dios le dice, le da la revelación, le dice el secreto, vuélvete a Betel. Cuando él miró a Betel no vengan con bromas. No solo a su familia, a todos los que con él estaban, a toda su casa. Mire lo que él dice, ¿ve? Limpiad, quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dejen ese entendimiento, porque el vestir es la palabra de Dios. Observe el entendimiento que Jacob tenía de lo que Betel es. A otro lugar sí, lleven lo que quieran, vamos de cualquier manera. Pero dijo, a Betel, él mismo empezó a temblar. ¿Se da cuenta? Meter a la gente a la palabra de Dios, un líder. Palabra de Dios, hermano, no es fácil. Cuando usted entra a la palabra y usted cree que cualquiera lo va a hacer, es lo único que marca la diferencia entre Dios y el diablo. Lo único. Entonces dice aquí, limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, ¿qué es? Un predicador quiere la solución. Mueve tu pueblo a Betel, llévalo al protagonismo del mensaje. El mensaje que no fue traído por mente de predicadores, de teólogos, vino del cielo. Dios en forma de 7 ángeles descendió del cielo con la revelación de los 7 sellos. Mira tu iglesia mundana, pecadores y todo por el estilo. ¿Qué crees? ¿Que tus consejitos lo van a solucionar? Jacob, pierdes tiempo. Miren, hijos, ¿por qué hacen eso? No, le dijeron, ¿qué? Ellos no estaban arrepentidos. ¿Cuál es la solución de que tu iglesia salga de esa condición? Muévelos a Betel, le dijo. Si un predicador realmente ama a su gente, no quiere verlos derrotados. Muévelo a Betel, hermano. Mueve tu pueblo a Betel. ¿Cómo puede tomar lugar el rapto si no entra en protagonismo Gilgal, si no entra en protagonismo Betel? Aleluya. La primera lluvia, la lluvia de enseñanza, ¿ve? Nos lleva a Gilgal. Pero eso tiene que movernos hacia Betel, que es la lluvia temprana y tardía. Porque el misterio de Dios, ve usted, es mecánica y dinámica juntas. Entonces Jacob empieza a decir a su gente, vamos a Betel. Betel no es cualquier lugar, le dice. Ahí tienen que limpiarse, ahí tienen que lavarse. ¿Y saben qué? Ahí me apareció Dios. Entonces así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos, los que estaban en sus orejas. Fíjense qué mundanos estaban. No la costumbre de los dioses paganos, ven aretes y horadados por todos lados. Así estaba la familia de iglesias de Jacob. Y Jacob no les decía nada. El que había llegado a Betel la primera vez no lo cambió. Pero para la segunda vez sacar fuera de escena toda mundanalidad. Porque entrar a la palabra de Dios, vamos a entrar en serio. Porque yo sé, dijo, que ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puede encontrar a Dios? ¿En la iglesia, en la oración, en el ayuno, en la vigilia? ¿Dónde puede hallar a Dios? Siempre en su palabra. Siempre en su palabra. Aleluya. ¿Ve? Y lo dieron, y Jacob agarró, los dejó ahí junto a Siquén. Bueno, ahí pertenecen a sus ídolos. Dice el verso 5, y salieron. Y cuando salieron, escúchate, cuando salieron en pos de Betel, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob.
Cuando ellos empezaron a marchar hacia Betel, piensen, hermano, cuando un creyente empieza a moverse con esa determinación de ir a Betel, de ir al misterio de Dios, de ir al mensaje, de ir a la palabra de Dios, todas las ciudades de diablo, de demonios, empezarán a temblar, no osarán hacerle guerra, no osarán interponerse en su camino. Quiere la victoria, entre a Betel, muévase a Betel. Aleluya. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Este es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, o el Dios de Betel, porque ahí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿A dónde lo regresa? ¿Ve usted? Al principio. No lo da a otra ciudad. Dios no dice, bueno, una vez me encontré contigo en Betel, ahora sí hay otro lugar de encuentro contigo. No. Igual Dios no nos va a dar otro mensaje. Yo con el hermano Branham traje un mensaje, pero ahora con ustedes ya voy a traer otro mensaje. El hermano Branham predicó y anhelaba una forma de realidad en el pueblo de Dios. No va a anhelar otra realidad. Entonces, dice la Biblia, ¿ve? Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. El pueblo fue llamado Alon Bakut, la encina de llanto. ¿Qué es? Ellos estableció su morada, su lugar de adoración, se establecieron en Betel, empezaron a vivir en Betel. ¿Da cuenta? Ese es el pueblo de Dios. Tiene que empezar su lugar, tiene que empezar a vivir en la palabra, en el misterio de Dios. Aleluya. ¿Qué es? Eso le iba a salvar de la muerte, de la desgracia, de la mala fama, de todo. Mire cómo ya estaba prácticamente casi aniquilada la iglesia de Jacob. Si un predicador, ve, usted quiere ver gloriosas iglesias, por más casi destruida que esté, mueve la Betel, se acabó todo. Por más mundana y derrotada que esté, mueve la Betel. Pero para ir a Betel tiene que ser en serio. Ahí está Dios. Ahí tiene que cambiar todas las cosas, sacarse todos los zarcillos, toda la moda mundana fuera de escena. No podemos tener las dos cosas. No, señor. Aleluya. Allá no están las modas de decir que las cosas mundanas. No, ahí está la realidad del cielo y la tierra en unidad. Gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia, verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ahí le confirmó su nombre. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham e Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Y se fue de él Dios, el lugar en donde había hablado con él, y eligió a Jacob enseñarle un lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Se da cuenta? Entonces Dios se encontró con él, hizo la promesa y todo por el estilo. Observe la Biblia registrando estas características. Bueno, y estamos ya un poco. Bueno, regresemos rápidamente acá a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Dice la Biblia. Observe lo que pasó aquí en Betel. Ahí con Jacob nos da características lo que eso es. El lugar es el mensaje. Betel es el mensaje de la hora, porque el mensaje de la hora son los 7 sellos. Yo les mostré, les leí que la tercera fase era el revelar de la palabra, los 7 sellos. Les acabo de leer. El misterio de Dios, el mensaje traído por ángeles, es Betel. Y ahí, ¿qué pasó en Betel? Solamente vamos a detenernos aquí, pero mire, capte esto, lo que pasó aquí. Este es Eliseo. Qué diferente en la caminata de Eliseo, hermano. Mire la diferencia de los otros. Mire la diferencia con Eliseo. Otro mundo, otra vida. Él está operando los secretos del rapto, los secretos de inmortalidad. Entonces dice, le dijo, Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Recuerde, estuvieron en Gilgal. Cuando descienden a Betel y entendemos lo que Betel es, como Dios le dijo a Jacob que vuelva ahí. Pero ahora mire lo que Dios añade aquí. Dice, y salieron Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel.
¿Dónde estaban? Entonces, en Betel. Eliseo se mueve y encuentra en Betel la gente que ya está en el mensaje, que tienen el misterio. Ahora, ¿de qué le van a hablar gente que sabe que va a haber un rapto? Gente que ha leído el mensaje del rapto, gente que ha leído proclamación voz de arcángel. ¿Dónde están? Están en Betel, pero la condición en la que ellos están no es buena. Observe esto. Dice, y saliendo a Eliseo, por eso que recuerde, ve, lo que va a pasar, lo que debe pasar en nosotros, los creyentes. Cuando salen los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Sabes que va a haber el rapto? ¿Sabes que hay voz de clamación, voz de ángel, trompeta de Dios? Le empiezan a hablar del rapto. Captan lo que Dios está haciendo. Captan que es hora de rapto. Pero estos mismos, cuando ocurre el rapto, ya no lo creen. La condición de ellos, ve, tienen la doctrina, pero no lo pueden creer. Están en una debilidad espiritual. Su fe está tan incierta. ¿Saben lo que la palabra dice? Mira, le dice, aquí habla del rapto. ¿Sabes que estamos en un tiempo de rapto? ¿Sabes que va a haber rapto para Elías? ¿A quién le dicen? No a Elías, a Eliseo. Los hijos de los profetas, la gente del mensaje. Y si usted se da cuenta, él recibió el poder. Quiere el poder, dijo. ¿Para qué? Él vio la necesidad en esos 7,000. Porque Dios le dijo, ¿ve? Unge a Asael, unge a Jehú y a Eliseo. Le dijo, porque haré que queden 7,000. El plan de Dios era esos 7,000. ¿Ve? ¿Dónde estaban? En Betel. Entonces dice aquí, ¿sabes que Jehová te quitará? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Se da cuenta? Ahora, dice el verso 13, rápidamente, solo para parar ahí. Dice el verso 13, alzó luego el manto de Elías, cuando Elías ya se va en el rapto, alza su manto que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando él el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a un lado y otro a otro lado. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cuando vieron los hijos de los profetas dijeron, uy, es el espíritu de Elías, los que habían hablado del rapto. Entonces, dice la Biblia, dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes que vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado a algún monte, en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaban hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días y no lo hallaron. Entonces ellos habían profetizado el rapto. Usted va a ver, los de Betel, los de Jericó. Pero cuando el rapto ocurrió, no lo creían. Le dicen, no envíen. Elías se ha ido en un rapto. No, le dice, no negamos que ha sido el poder de Dios, pero por algún lado ha de estar retirado por ahí el pobre profeta. Aquí hay 50 horas, vamos a buscar al profeta. Si ellos mismos están profetizando el rapto, luego cuando ocurre no lo creen. Son la gente misma que habla, Dios cabalgará una vez más, Dios envió este mensaje y la novia tendrá un avivamiento y la novia no puede quedarse así y Dios tiene que hacer algo con nosotros. Y cuando lo hace, no lo pueden creer. De lo que ellos hablan, Dios hace, porque dice el mensaje, saben que lo dice, pero cuando lo hace, no lo pueden ver. No lo pueden creer. Esa es la condición en la que está el pueblo de Dios. Y esa condición es la que Elías dice, yo lo voy a sacar fuera de escena. Eliseo dice, yo voy a destruir eso. De esa condición los va a sacar. Gente que tiene el mensaje, pero no lo entiende, no lo puede ver. Solo lo habla sin entendimiento. Y Dios nos dará un avivamiento. Cuando viene el avivamiento ya no lo quieren ver. No, dicen, no, eso es emoción. No, se está pasando, si solo son 45 horas de prédica. No han recogido la ofrenda después de una alabanza. No esto, no lo otro. El avivamiento va a sacar fuera de escena toda tradición humana. Va a ser el protagonista, el poder que va a limpiarnos, que va a lavarnos. Bueno, ahí vamos a parar porque estamos ya bastante sobre la hora. Vamos a ponernos de pie si Dios permite. Bueno, continuamos mañana. Pero estamos mirando, ¿ve usted la diferencia? Es otro mundo el de Eliseo, el de Jehú, el de Asael. Pero ambos dijo Dios, llámame a ambos. Y es ahí donde nosotros debemos decidir, anhelar.
lo que Dios ha designado para nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor de la fe de tus hijos, tu pueblo, hermanos, hermanas, a los cuales tu Espíritu está despertando, Señor, hacia tu palabra, y de ella están recibiendo, Señor, sus vitaminas, ese superalimento enviado desde el cielo, Señor, y seguro que caminarán directo hacia el monte de Dios, Señor, y es ahí donde revelación de rapto vendrá a sus vidas, Padre, y caminarán con fe de rapto, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por darnos un tiempo así. Gracias por nuestros hermanos en los diferentes lugares donde estén, Señor, reunidos también. Suplicamos, Señor, que bendiga sus vidas y que tu palabra sea una bendición para ellos, sea, oh Señor, una gran ayuda para su fe. Encomendamos, Señor, toda la vida de nuestros hermanos a tu liderazgo, Señor, a tu protección también, Señor. Que tú puedas culminar la buena obra que estás empezando con cada creyente. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todo, Señor. Si hay un mañana, suplicamos, Padre, el liderazgo tuyo en ello. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya.